Sandro, vamos a invitar a que se una a esta entrevista a Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, quien nos va a dar algunos acercamientos claro, de la campaña desde su lado. Están ahí peleando por el segundo lugar para pasar a segunda vuelta y va a ser muy interesante. Fernando, bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Vamos, Fernando. Hola. Vamos a empezar el programa con esta final de fotografía que estamos teniendo en esta segunda vuelta. Es muy probable que Keiko Sofía Fujimori esté en la segunda vuelta con Pedro Castillo. Esto es muy sorpresivo. ¿Cómo tomaron ustedes la presencia de Pedro Castillo y de esta forma? Sin duda es una sorpresa, pero hay que recordar que desde el año pasado, desde el inicio de su campaña, Keiko Fujimori planteó que la principal amenaza política que tenía el país en esta situación de crisis era el populismo y el izquierdismo. Y yo mismo vengo escribiendo y hablando desde hace años sobre la amenaza del populismo y del izquierdismo. Sin duda ha sido una sorpresa que sea Pedro Castillo quien asuma la representación de las izquierdas en esta elección, pero podría haber sido otro, podría haber sido Verónica Mendoza u otro de los varios izquierdistas y populistas que estaban participando en esta elección. En ese sentido, Castillo es una sorpresa y a la vez no lo es, porque desde hace ya bastante tiempo viene incubándose en el Perú debido a la crisis de la clase política, debido a los escándalos de corrupción y debido a los problemas que han habido, a los problemas institucionales que han habido, básicamente generados por Vizcarra, que ha contribuido de manera muy importante a una labor de destrucción institucional. Se estaba gestando una situación favorable a izquierdistas y populistas, ¿no? Entonces creo que ahora vamos a sufrir las consecuencias de eso. Fernando, en el caso de Pedro Castillo, que es bastante radical, tú que eres especialista en la materia y has sido ministro del Interior, ¿qué nos puedes decir de esos vínculos que tiene con el FUDEP, con el Movadef, con el lado del SUTEP, del ala dura? Bueno, son muy ciertos, ¿no? Yo publiqué el día lunes en el Diario Expreso mi columna semanal que se llama Herederos de Sendero Luminoso y del MRTA. En este caso, Castillo y su grupo Perú Libre son herederos de Sendero Luminoso. Si tú miras las cosas que tienen en su programa, si escuchas a Vladimir Cerrón y al mismo Pedro Castillo, tienen un lenguaje que es un lenguaje extremista, izquierdista, ese lenguaje de Sendero. Es decir, Sendero Luminoso de Abimael Guzmán abandonó la lucha armada en el año 1993 y desde ahí están tratando de entrar en el sistema político a través de las elecciones. Creo que yo tuve una discusión ahí con la gente del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski el año 2017, cuando se produce la huelga magisterial y ellos acusan a Castillo y a la gente de su facción del CONARE de ser terroristas. Y yo sostuve que no eran terroristas, porque ellos ya no están por poner coche bomba, asesinar o secuestrar, sino están en otro camino, están en el camino de la vía electoral, y lo reitero ahora, pero ellos quieren los mismos objetivos de Sendero Luminoso de hace 40 años, quieren conseguirlo por la vía electoral. Concretamente hemos visto al señor Cerrón alabando a las dictaduras, a Cuba, a Venezuela, diciendo que ha recibido saludos de las embajadas. Obviamente ya sabemos de cuáles embajadas ha recibido saludos. Ha recibido el saludo por Twitter de Evo Morales. Básicamente también Evo Morales lo ha felicitado porque su plan de gobierno es un copy-paste del de él y está contento porque dice que eso funciona. Es el socialismo del siglo XXI, es decir, pretenden una dictadura estatista, socialista, totalitaria,
hambreadora y corrupta como la que hay en Venezuela y como la que hay en Cuba. Ese es su modelo, hacia eso quieren llevarnos. Y hoy día en el Perú tenemos 1 millón de venezolanos que han venido huyendo del socialismo del siglo XXI. Ese 1 millón de venezolanos, a cualquiera de esos venezolanos podemos encontrar en cualquier lugar del Perú, pueden contarnos cómo está Venezuela, que es uno de los países más ricos del continente, porque tiene muchísimo Fernando, y el sentir de esas personas también es una angustia. Yo en la calle he conversado con algunos y no se les viene a la cabeza la pesadilla de haber huido para encontrarse con esto acá en Perú. Después de tanto sufrimiento, tanto bregar por llegar a estar tranquilos, aparece la amenaza para ellos, ¿no? De un gobierno radical. Y ahora 1 millón de venezolanos tendrían que irse a otro país, acompañados de varios millones de peruanos que tendrían que huir también del Perú. O sea, es una situación realmente muy, muy preocupante. Y yo espero que el pueblo peruano reaccione ante esta amenaza, no se deje engatusar por las falsas promesas, por la demagogia, por el populismo. Ya sabemos cómo Hugo Chávez se vistió con piel de cordero en el año 1998, 1999, y tenía el mismo cuento, ¿no? Vamos a cambiar la Constitución para mejorar el país. Bueno, ya sabemos 20 años después en qué acabaron, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y yo creo que todas las fuerzas políticas y todos los ciudadanos que estamos a favor de la democracia, del libre mercado, en contra del socialismo, de la dictadura y del estatismo, tenemos que cerrar filas para evitar que esto ocurra. Y así es. Ahora, el tema del plan económico que tiene él y el plan para temas de educación, habló de un 10% del PBI, de una serie de cosas que son muy, muy inviables. ¿Qué nos puedes decir de sus propuestas? Bueno, son absurdas, ¿no? Yo también, a ver, le pongo, no, 10, 20% a la educación y 20% a la seguridad, y ya pues, sigamos repartiendo. Por favor, el Perú está en una crisis gravísima, gravísima. La pandemia y el pésimo manejo de Vizcarra y de Sagasti nos han dejado en una situación como no se vivía, qué sé yo, en un siglo, 150 años de la guerra con Chile. La situación es tremendamente mala, y con lo único que hace esta gente es contribuir a empeorarla, porque lo que se requiere hoy día con desesperación en el país es inversión privada, para que haya más empleo, para que se generen puestos de trabajo. Y el Estado, ¿de dónde saca el dinero? Del impuesto que le cobran los privados. Entonces, qué fácil es distribuir la plata, y de dónde va a salir esa plata. Si la inversión privada y las empresas van a salir corriendo del Perú, ¿de dónde van a salir los recursos del Estado? Que ya están en este momento en una situación de estrechez. Lo que se está haciendo es endeudar más al país como nunca había pasado en los últimos 20 años. Entonces, es absurdo todas estas cosas que están proponiendo, ¿no? Promesas que no tienen ningún sentido, ninguna posibilidad de ejecutarse, y que deben ser desenmascaradas claramente. Fernando, está participando con nosotros también Sandro Ruiz, es especialista en Derecho Económico y tiene varias cuestiones que consultarte. Sandro. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Tengo básicamente algunas preguntas que de repente no van dentro del entorno económico, pero sí son importantes, y teniendo pues acá la oportunidad de poder consultártelas. La primera de ellas va ligada al tema de, sabemos que la candidata Keiko Fujimori tiene una comparecencia restringida, una comparecencia con restricciones, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, el candidato pues Castillo lo que va a hacer es pasearse por todo el Perú, ¿no? Va a cruzar los Andes a los San Martín, y obviamente pues que Keiko, si bien es cierto tiene un determinado nicho de electores, tendría pues cómo ustedes cómo piensan revertir, cómo piensan combatir
esa falta, esa desigualdad que habría, porque habría una desigualdad. Tenemos un candidato que puede pasearse por todo el Perú y tenemos una candidata que, al tener una comparecencia restringida con restricciones, ¿cómo podía ella afrontar la campaña en igualdad de condiciones? Claro, Sandro, tienes razón. Es increíble lo que está ocurriendo por responsabilidad de la coalición vizcarrista y de estos fiscales politizados y prevaricadores que llevaron 3 veces injustamente a la cárcel a Keiko Fujimori y ahora la tienen con restricciones. Incluso, como recordarás, hace poco quisieron ponerla en su casa y que no pudiera salir a hacer campaña. Bueno, ahora puede hacer campaña, pero necesita un permiso del juez cada vez que tiene que presentarse. O sea, es un trámite, es toda una complicación, a pesar de lo cual ella ha estado haciendo campaña de esta manera tan complicada. Pero por suerte contamos con un equipo de primera. Están los candidatos a la vicepresidencia, que son Luis Galarreta y Patricia Juárez, y hay también los candidatos, o ya algunos son congresistas electos, como Nano Guerra García y otros, que también se han movilizado ya en la primera vuelta por el país y se van a seguir movilizando en esta segunda vuelta también por todo el país. La otra cosa es que, por ejemplo, tenemos que en la lista de Castillo, el candidato a la vicepresidencia, es el dueño del partido, que se llama Vladimir Cerrón, un corrupto, que ha estado en el gobierno regional de Junín y está sentenciado. Ahí no hay discusión, está sentenciado. Y estaba ahí en la cárcel, lo sacaron de la cárcel y ahora está libre como una paloma. Qué cosa más increíble que ocurre en el Perú. Este sentenciado corrupto está libre, a pesar de que tiene una sentencia de prisión efectiva. Y ese es el dueño del partido. Bueno, es increíble las cosas que ocurren, pero a pesar de estas dificultades, contra viento y marea, yo creo que Keiko Fujimori va a seguir peleando. Lo ha demostrado que tiene una tremenda entereza. No cualquiera está 3 veces injustamente en la cárcel, separada de su familia, y vuelve a la pelea con el ímpetu y la energía que tiene Keiko Fujimori. Claro. Otra pregunta, Fernando. Justamente hablando de ese tema, entiendo pues, creo que ya los números son irreversibles, ya sabemos quiénes van a la segunda vuelta. ¿Qué posibles alianzas ven ustedes, ¿no? Sobre todo tomando en consideración que algunos candidatos, como por ejemplo Verónica Mendoza, ella ya salió expresamente a decir pues que Keiko nunca más, Fujimori nunca más, ¿no? Los Fujimori nunca más, o sea, ella ya definió una postura. Ahora me imagino pues que ustedes ya estarán empezando a tener o empezar a tener algunas conversaciones serias a fin pues de hacer posibles coaliciones, ¿no? Sin duda, como bien ha dicho Luis Galarreta, un eslogan de campaña era mano dura, energía y firmeza, pero junto con mano dura hay una mano extendida también a anteriores rivales de la primera vuelta para unir fuerzas en esta segunda vuelta. Creo que las líneas están trazadas claramente. La línea divisoria es aquellos que están con la democracia y el libre mercado y aquellos que están con el socialismo, el estatismo, la dictadura y el totalitarismo. Esa es la línea que divide los campos. Y ya lo habíamos planteado desde antes en la primera vuelta. Es indispensable, ya se sabía que teníamos una fragmentación política muy fuerte, ya está ahora concretada, un Congreso fragmentado, y es indispensable llegar a consensos y hacer coaliciones. El gobierno de Keiko Fujimori, en el caso de que ella triunfe, no va a ser un gobierno sectario, sino va a ser un gobierno abierto, convocando a todos los sectores que estén a favor del libre mercado y de la democracia. Creo que eso es muy importante. Y es muy importante también porque en la crisis tan aguda, tan fuerte que tenemos en este momento, es indispensable que nos unamos todos los peruanos de buena voluntad para sacar adelante el país. Si no, nos vamos a hundir todos. O sea, la crisis es gravísima
y a partir del 28 de julio vamos a tener que subir cuesta arriba, ¿no? No vamos a salir fácilmente de esta crisis. Por eso todas estas promesas grandilocuentes y populistas y tonterías que se dicen no tienen ningún sentido, son para engañar a la gente. La situación es muy crítica y vamos a tener que salir con mucho esfuerzo, pero yo confío en que podemos salir de la crisis uniendo fuerzas y teniendo un equipo muy bueno como el que tiene Fuerza Popular y sumando a todos los peruanos de buena voluntad. Estimados invitados, vamos a ir a una pausa y regresamos con la entrevista a Fernando Rospigliosi. Porque su seguridad es primero. Comando Anticovid le ofrece los mejores productos para protegernos del COVID-19 con precios muy accesibles al por mayor y menor. No esperes más y contáctanos al 930-492-149. En el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Hola amigos, esto es Ponte al Día. Saludamos a las personas que recién se conectan a nuestra señal. Estamos con la entrevista a Fernando Rospigliosi. Y para continuar, estaba preguntando sobre las medidas inmediatas, Fernando, que tomaría Keiko Fujimori en caso de ser gobierno. ¿Qué cosas harían rápidamente, ni bien estén sentados en el sillón de Pizarro? Mira, hay cosas muy importantes respecto a la pandemia. Ahí el doctor Ernesto Bustamante, que es el encargado del tema de salud en el programa, en el plan de gobierno de Fuerza Popular, ha planteado lo que se requiere. Primero... Disculpa que te interrumpa, le han dado la razón, porque se le criticó mucho al doctor Bustamante con el tema de las vacunas, y las mismas entidades chinas han dicho que esa vacuna es lo que dijo el doctor. Claro, lo acusaron, lo difamaron. A él y a Beto Ortiz. Con meterlo preso, claro. Cuando él no hizo un análisis político del asunto, hizo un análisis científico, es un hombre muy conocedor y lo dijo claramente, son vacunas mediocres, pero además ya estaba claro cuando supimos que, por ejemplo, este doctor Málaga, que era el jefe del estudio, él mismo se había puesto 3 vacunas.
¿Y por qué se puso 3 vacunas? Porque con 2 no le funcionaba. El jefe del estudio ya lo estaba diciendo. Y además eran las más caras. La Contraloría ha dicho 94 soles por cada dosis de vacuna. O sea, casi $30. Es una barbaridad. Hay gente que está viajando a los Estados Unidos, a Houston o a Florida, y se están vacunando a $15 la dosis. No, claro, la Sputnik cuesta $10, ¿no? Así es. Entonces, tiene que poner 3 dosis de la China, son $90. Y se pone 2 dosis de la rusa, son $20. Es absurdo. Una vacuna mediocre y cara. Bueno, ya. Lo que te decía, las propuestas son las siguientes. Primero, 70.000 pruebas moleculares diarias. El gobierno de Vizcarra, que fue un gobierno asesino realmente, no quiso comprar pruebas moleculares y compró millones de pruebas rápidas que no sirven para nada. Allí hubo algo muy oscuro. Bueno, 70.000 pruebas moleculares diarias para aislar a los infectados y no hacer estas cuarentenas bárbaras que no paran la expansión del virus y destruyen al país. Segundo, compra masiva de vacunas de buena calidad. Hoy día existe, por ejemplo, la vacuna Johnson, que es una sola dosis, no necesita 2 dosis y se refrigera simplemente a 4 grados bajo cero, o sea, no necesita una refrigeración especial. Entonces, se puede traer millones de vacunas rápidamente si no hubiera tanta corrupción e ineptitud como ha habido en los gobiernos de Vizcarra y de Sagasti. Eso es fundamental. Y lo otro es Perú abierto, es decir, no cerrar la economía, evitar las aglomeraciones, por supuesto, pero no hacer estas cuarentenas brutales que, como digo, no impiden la expansión del virus y arruinan la vida de millones de peruanos. Y, por supuesto, plantas de oxígeno trabajando codo a codo con el sector privado. Ha sido criminal lo que hizo Vizcarra y lo que ha continuado Sagasti. No permitir, por ejemplo, que los privados importen vacunas. El proceso de vacunación está lentísimo. Los privados hubieran podido comprar con su plata vacunas y vacunar gratis a sus trabajadores. Millones de trabajadores y su familia podrían ser vacunados gratis por la empresa privada. No lo dejan. Igualmente, plantas de oxígeno. Desde el gobierno de Vizcarra rechazaron las plantas de oxígeno que daban sectores privados y bueno, mucha gente ha muerto por falta de oxígeno. Entonces, yo creo que esas cosas son elementales y se pueden hacer rápidamente. Para Sandro y para Fernando, ¿cómo ven el factor Mario Vargas Llosa y esta llamada nueva hoja de ruta? Bueno, acaban de desmentir un tuit de Vargas Llosa. Exactamente, salió con un tuit. Acaba de desmentir. Vargas Llosa no tiene redes sociales y, por supuesto, lo que decía ahí que iba a venir al Perú a apoyar a Castillo es una tontería, ¿no? Vargas Llosa tiene 85 años, por favor, tampoco está para estos trotes a estas alturas, ¿no? Yo no sé si se pronunciará, si dirá algo o no dirá nada, pero todos esos rumores son eso, solamente rumores falsas informaciones. La candidata a vicepresidente, la señora Boluarte, ya dijo que no van a seguir ninguna hoja de ruta y siguen su plan inicial. Es que son extremistas, pues ahí hay gente muy extremista, claramente fanática y sectaria. Ahora, en mi opinión, Castillo es más hábil, porque él piensa igual a los otros, pero es más hábil para disfrazar sus intenciones, sus propuestas y sus ideas. Él se presenta como más moderado, pero no le creamos nada. Escuchemos a Cerrón, escuchemos a la candidata a la vicepresidenta, ellos son los que dicen las cosas más claras, pero Castillo piensa igual que ellos, sin embargo disfraza, se pone piel de cordero y disfraza sus intenciones y se muestra más moderado. No es así, los tres son iguales. Fernando, ¿cómo es la situación de repente, cómo es la situación real actualmente? Por ejemplo, Keiko no ha pensado en algún momento, tú que eres de su entorno más cercano, ¿cómo es la situación de Kenji en el partido? Bueno, no, yo no sé. No. Él está afuera, ¿no? Él salió
Y lo único que yo sé es lo que ha dicho Keiko públicamente, ¿no? Que tuvieron un acercamiento, se vieron 2 o 3 veces cuando ella estuvo detenida, él la visitó, pero después no ha habido nada más, ¿no? Lo que sí ha habido es una reconciliación de toda la familia, salvo Kenji, ¿no? Hemos visto a otra de las hermanas que nunca se mete en política, Sachi, cuando le prohibieron salir a Keiko, ella la reemplazó en algunas actividades, ¿no? O sea, eso está muy bien que haya reconciliación. Se requiere una reconciliación nacional y también una reconciliación familiar en este caso. Y yo creo que ellos han avanzado bastante en ese camino, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿cuál opinas tú que va a ser digamos, la posición que van a tomar, pues, estas ONGs caviares tipo el IDL? ¿Crees que realmente sean racionales y apoyen al modelo, o simplemente entren en un negacionismo y ir en contra de personas y no realmente, o sea, el querer de alguna manera justificar el no a una persona y no tomar en cuenta los modelos económicos? Mira, no sé, no tengo idea de qué cosa es lo que harán, pero es gente muy odiadora, ¿no? Viven del odio, del rencor, y no son racionales, ¿no? Ahora, también hay que decirlo, hay mucha gente de todos estos grupos que viven de la mamadera del Estado de hace muchos años o muchas décadas, ¿no? Y entonces, naturalmente, temen perder a sus prebendas si es que gana Keiko Fujimori. Ese es un temor también muy concreto. Y ellos son especialistas en rodear a la gente para seguir mamando de la teta del Estado. Creo que por lo menos un sector de ellos va a intentar rodear a Castillo. Yo no sé si Castillo los aceptará o simplemente les meterá una patada y los botará, pero que van a intentarlo, porque ellos están dando vueltas en el Estado y viviendo de las prebendas del Estado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no se van a resignar a perderlo así nomás, ya que todos sus candidatos se cayeron, ¿no? Así es. Justamente hablando, Pancho hablaba de un tuit, hoy día vi un tuit de Rosa María Palacios, pues, que hablaba de una paradoja, que salía Keiko elegida, Vizcarra presidente del Congreso, y Vizcarra vacaba a Keiko y volvíamos a lo mismo, ¿no? Imagínate un escenario, o sea, siguen todavía pensando en Vizcarra, o sea, realmente Vizcarra ha generado o ha dado una fortaleza que parece algo ilógico, ¿no? Parece algo ilógico que todavía sigan pensando en que en un futuro Vizcarra pueda volver a ser presidente, ¿no? No, eso es imposible. Yo creo que muy probablemente el Congreso va a hacer lo que tiene que hacer. Le va a aplicar la Constitución y la ley y lo va a inhabilitar como se merece, lo va a inhabilitar por 10 años o por un periodo X. Entonces él no va a poder asumir el cargo de congresista. Eso me parece que es lo más probable. En otra posibilidad de que él asumiera el cargo de congresista, si no lo inhabilita el Congreso, no va a ser presidente del Congreso, obviamente, de ninguna manera, ¿no? Fernando, pero no hay algún mecanismo, porque este es un personaje muy hábil, es un gato de 15 vidas en todos los ambientes políticos y judiciales. ¿No hay un mecanismo que pueda utilizar alguna cosa remota que por ahí sea una sorpresa y aparezca en el Congreso? Porque ya nos ha sorprendido, pensaban todos que iba a ir a la cárcel y sigue en su casa. Sí. Es más, se quejó de que no lo dejaron viajar a Iquitos para hacer campaña con Salaverry. ¿Y él qué tiene que hacer en Iquitos si era candidato por Lima? Es verdad lo que tú dices. Él, una de las primeras cosas que hizo fue apoderarse del sistema judicial. Con el cuento de los jueces inventaron esta historia de los cuellos blancos. La organización criminal de los cuellos blancos, eso fue un invento. O sea, lo que existe es una red de corrupción, que es distinto.
red de corrupción que, dicho sea de paso, ha existido desde hace mucho tiempo en el sistema judicial. Pero ellos, Vizcarra y la coalición que lo respalda, aprovecharon inmediatamente eso, montaron todo un espectáculo y se apoderaron del sistema judicial, pusieron a Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación, ahora que la Fiscalía tiene un poder inmenso con el nuevo Código Procesal Penal, y liquidaron al Consejo de la Magistratura, que era muy corrupto ciertamente, y pusieron a esta Junta de Justicia que está controlada por ellos. Entonces, por eso es increíble que Vizcarra esté libre cuando muchos otros, por cosas muchísimo menores que la de Vizcarra, han ido presos. Bueno, Keiko Fujimori ha ido presa 3 veces por aportes en una campaña electoral. Ella no era gobierno, ella no recibió coimas, aportes en una campaña electoral, cuando no era delito recibir aportes en la campaña electoral. Y Vizcarra, acusado de coimero, de ladrón, por lo que hizo en Moquegua, está libre. Ni un día en la cárcel. Entonces, eso muestra la influencia que tiene en el sistema judicial. Ahora, yo confío en que el Congreso lo inhabilite, pero tiene razón. Con las influencias que tiene en el sistema judicial, no sabemos realmente qué puede pasar después, ¿no? Saca un conejo debajo del sombrero y sí, no pasa nada. Justamente, Fernando, quería precisar eso, lo que tú dices. Al único que le han aplicado para haberlo referido al mandato de presunción, de prisión preventiva, el único que le han aplicado lo referido al arraigo domiciliario ha sido Vizcarra. Porque en todos los demás casos, como en el caso de Keiko, no, ella tenía arraigo, pero decían no tenía arraigo y prisión preventiva. Con el único que han sido garantistas han sido con Martín Vizcarra. Tanto la jueza como la sala, ¿no? Con el único que fueron garantistas. Con los demás, ¿no? Así es, a Ollantumala y a Nadine Heredia los metieron presos también. y a muchos otros, ¿no? Entonces, eso muestra pues que el sistema judicial está manipulado en gran parte, ¿no? No completamente, pero en gran parte por esta gente de la coalición vizcarrista y por Vizcarra mismo, ¿no? Fernando, se habla mucho en esta segunda vuelta del tema del antivoto que tiene la candidata Keiko Fujimori. Se han hecho las encuestas, las mediciones porcentuales y tiene un alto anti. ¿Cómo van a trabajar ese punto que es vital? Porque ahora sí es matar o morir, están en la recta final, como se dice en términos hípicos. Bueno, precisamente lo que decía antes fue muy importante, o sea, toda esta campaña que le hicieron a Keiko Fujimori, el hecho de llevarla a prisión, ponerle chaleco de detenida, tuvo una influencia muy fuerte en la ciudadanía y toda la campaña mediática que le hicieron, porque la gente no sabe distinguir pues la prisión preliminar, la prisión preventiva, en fin. Si te llevan a la cárcel, te ponen un chaleco de detenido y te ponen esposas, la gente dice, por algo dicen, será, ¿no es cierto? Va preso, más nada, así es. Entonces, eso ha sido muy importante para esta campaña de descrédito, que es una campaña política usando el sistema judicial y que sin duda la ha perjudicado políticamente. De eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿eso se puede revertir? Sí, claro. O sea, yo me río de esa gente que decía, miren las encuestas, Keiko pierde con todos en segunda vuelta. Esas son tonterías, porque para eso están las campañas electorales, para cambiar opiniones cuando se realiza una campaña, se hacen las propuestas, se rebaten los argumentos del adversario. Es lo mismo que decían, las encuestas arrastran el voto. Entonces Forza sería presidente, pues, y ahora ni siquiera pasaba la valla. O Lescano sería presidente porque encabezaba las encuestas en un momento. No es así. La opinión de la gente varía muy rápidamente. Y es verdad que hay lo que tú llamas un antivoto, pero todo eso se puede revertir explicando, haciendo propuestas, demostrando que se es mejor opción que el otro candidato. Así es que hay que tener en cuenta eso, por supuesto, hay que tomarlo muy en serio, pero, insisto, eso se puede y se debe revertir. Muchas gracias, Fernando. Ha sido una muy buena entrevista y esperamos tenerte pronto en el programa. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Fernando. Hasta luego, Fernando. Hasta luego. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos.